Hemos sido influenciados, infundidos y afectados por el enemigo de Dios, quien es Satanás, no solo exteriormente a nuestro alrededor, sino también interiormente dentro de nuestro ser. Por eso, Dios necesita obrar extensamente en nosotros para transformarnos a fin de que lleguemos a ser como Él desea y así cumplir su propósito. Bienvenidos al estudio Vida de la Biblia con Witness Lee. Un estudio completo, detallado y riguroso, libro por libro, desde Génesis hasta Apocalipsis, que se centra en experimentar a Cristo como vida a fin de cumplir el propósito eterno de Dios. Pueden escuchar gratuitamente todos los programas radiales del Estudio Vida o leer en línea los libros del Estudio Vida en nuestra página de internet radiolsm.com. Una vez más, radiolsm.com. Nuevamente se encuentra con nosotros en el estudio nuestro hermano Guido Olivares, quien compartirá acerca del estudio Vida de Génesis en el capítulo 29. Este es un capítulo muy interesante en la vida de Jacob. Bienvenido, hermano Guido. Muchas gracias. Es un placer estar aquí de nuevo. Para el beneficio de nuestros oyentes, ¿nos puede usted dar un breve resumen de la historia de Jacob, incluyendo los personajes que se encuentran en esta porción de Génesis, por favor? Bueno, Jacob ya había recorrido un largo camino. Él abandonó su familia y emprendió un viaje a la casa de su tío Labán. Su madre hizo este arreglo para que él se alejara de su hermano, el cual había amenazado con matarlo. La madre, Rebeca, manipuló la situación a fin de que su hijo favorito estuviera libre de las amenazas de Esaú. Ella arregló todo para que él regresara a la tierra de su familia, especialmente a la casa de su hermano, con miras de encontrar a una esposa de su mismo parentesco. Así que él se fue y vemos en el capítulo 29 que él llegó a un lugar donde había un pozo con pastores que abrevaban los rebaños. Y él les preguntó, ¿conocéis a Labán? Ellos respondieron, sí, le conocemos, y he aquí Raquel, su hija, viene con las ovejas. En este relato interesante, vemos que los dos se encontraron de una manera muy romántica, yo diría. Después de haber venido de un viaje largo y solitario, él la vio e inmediatamente se enamoró de ella. Raquel corrió a su casa y le dijo a su padre las nuevas. Entonces Labán los recibió y después de poco tiempo hizo un trato con Jacob. Labán era muy astuto y quería apresar, o sea, retener y usar a Jacob. Así que le dijo, dime cuál será tu salario. Jacob le contestó, yo te serviré 7 años por Raquel, tu hija menor. Pues este tiempo pasó muy rápido, porque Jacob la amaba. Sin embargo, Labán, en vez de darle a Raquel, le dio a Lea, quien era la hija mayor, y le dijo, no se hace así en nuestro lugar, que se dé la menor antes de la mayor. Esto está en el versículo 26. Labán engañó astutamente a Jacob, quien tuvo que trabajar otros 7 años para conseguir a Raquel. Todos estos relatos tan interesantes nos muestran que Jacob fue puesto en una situación a la cual Witness Lee lo llamó un horno o una cámara de transformación. Todo sucedió para transformar a Jacob a fin de hacerlo otra persona. Muchas gracias. A primera vista parece que tenemos una historia interesante, pero en el fondo se ve la transformación. Vayamos a Witness Lee en nuestro estudio Vida de hoy. Al leer todos estos relatos en Génesis, siempre tenemos que tener en mente, en forma profunda, que toda la Biblia es la palabra de vida. No debemos considerar los relatos de la Biblia como historias, sino que debemos acudir al Señor para que nos muestre la vida en todas estas historias. Ya hemos mencionado varias veces que Abraham, Isaac, Jacob, más José,
no deben considerarse como 4 individuos separados, sino que más bien, en relación a la experiencia de vida, estas 4 personas son una unidad completa. Como ya dijimos varias veces, en Abraham vemos el llamamiento de Dios y también podemos ver la justificación por fe, el vivir por fe y la comunión con Dios. Pero en nuestra experiencia de vida, no solo hay estas 4 cosas principales, sino más bien que todos los hijos de Dios están destinados a ser reyes. En Abraham no se ve el reinado, en Isaac tampoco se lo ve, ni tampoco se ve el reinado solo en Jacob, pero es plenamente revelado en José, porque en aquel entonces toda la tierra estaba bajo el dominio del faraón. Sin embargo, el faraón era solamente una figura. Al faraón se lo puede considerar solamente como una figura decorativa. El que verdaderamente gobernaba la tierra en aquel tiempo era José. Esto está muy claro. Algo más. En Abraham no se observa mucho la disciplina de Dios. Y en Isaac yo diría que no hay disciplina. En todo lo que hizo Isaac, Dios nunca lo disciplinó. Esto nos dice claramente que Isaac no representa la vida quebrantada por Dios. Entonces, ¿quién la representa? Yo diría que Jacob. Sí, en cada paso que él dio, Dios no lo dejó seguir adelante sin su disciplina. Dios puso sus dedos sobre él. Algunas veces puso el meñique y otras veces el pulgar. Lean la historia. Dios jamás lo soltó sin disciplinarlo. Desde el capítulo 29, vemos que Jacob fue puesto en la cámara de transformación. No podemos decir que fue un quirófano o una sala de operación, pero sí podemos decir que cuando fue a la casa de Labán, Jacob se encontraba en la cámara de transformación. Primero, como vimos la última vez, tenemos esas 3 personas maravillosas trabajando juntas. Hemos visto que Isaac, como padre, era muy simple y jovial. Era tan simple que no le gustaba ejercer su discernimiento. Era muy acomodadizo. Todo le caía bien, todo le parecía bien. Esta era la disposición y el carácter del padre. Y Rebeca, como la madre, era tan inteligente e ingeniosa. Mírala. Era una madre muy fuerte y una esposa fuerte. Ella manipulaba a toda la familia. Con esa madre y con ese padre, ciertamente saldrían cosas estupendas. Eso no fue todo. Esaú, su hermano, parecía que no tenía mente, pero físicamente era fuerte. Es como si dijera, ¿tú me engañaste? No me importa, yo te voy a pegar. Yo no sé utilizar mi mente, pero sí sé usar mis puños. Estas 3 personas juntas formaron un equipo para ahuyentar a Jacob. Jacob fue obligado a escaparse, a abandonar a su madre querida y la casa maravillosa de su padre. Ellos lo forzaron a huir, pero este fue solo el principio que lo llevó a la escuela de transformación. En estos estudios hemos dicho muchas veces que Dios disciplinó a Jacob. Al parecer, esto suena negativo. ¿No es cierto que Dios quiere bendecirnos y suministrarnos gracia? Entonces, ¿por qué necesita disciplinarnos? Bueno, tenemos que recordar que Dios tiene un propósito, y según este plan, Dios creó al hombre. Pero el enemigo frustró este plan y el propósito de Dios y dañó a la humanidad. Desde la caída de Adán, la humanidad ha sido dañada, ha sido contaminada. No obstante, el propósito de Dios debe y tiene que ser cumplido. Así que cuando vemos la economía de Dios, la palabra disciplina pierde su connotación negativa.
porque a fin de obtener su propósito, Dios necesita recobrar personas cuya humanidad ha sido corrompida. Ya que Dios solo tiene pecadores con qué trabajar, necesitamos ser transformados. Todos nosotros, los creyentes de Cristo, somos los escogidos para llevar a cabo la voluntad de Dios en la tierra. Pero, para que esto suceda, Dios necesita transformarnos. Es grandioso, es maravilloso ser regenerados y recibir al Señor Jesucristo. En el momento en que nosotros creemos, recibimos a Cristo en nuestro espíritu. Y aunque esto manifiesta que somos escogidos por Él, no es todo. Hay que recorrer un camino largo antes de poder cumplir con el propósito de Dios. En Jacob vemos una experiencia. Él fue llamado y escogido por Dios, pero la intención de Dios era ganarlo por completo para sí mismo. Su intención no era ni complacer a Jacob, ni tampoco desagradarlo, sino ganarlo y forjar en él todo su deseo y su voluntad. Y para eso se necesita la disciplina. Estas experiencias de Jacob son como cuadros que nos ayudan a ver algo. Esto es, que si somos para Dios, no podremos ser para su enemigo. Nosotros hemos sido infundidos, afectados e influenciados por el enemigo de Dios, quien es Satanás, no solo exteriormente a nuestro alrededor, sino también interiormente dentro de nuestro ser. Por eso Dios necesita obrar extensamente en nosotros para transformarnos a fin de que lleguemos a ser como Él desea y así cumplir el propósito de Dios. Gracias por su comentario. Continuamos con el hermano Lee en el estudio Vida de hoy. We all have to see Todos tenemos que ver how God's sovereign hand is there. la mano soberana de Dios en este relato. Jacob loved Rachel. Jacob amó a Raquel, pero Dios fue soberano, la alejó de él. Jacob no trabajó ni un día por Lea. Ella fue un regalo gratuito, uno adicional. Jacob laboró 14 años por Raquel. Además del hecho de que Dios no le dio a Raquel, sí le dio algo más, que fue Lea. Lea fue adicional. Aquí vemos que nuestra preferencia siempre nos cuesta algo de disciplina. Dios nos permite tener nuestra preferencia, pero tenemos que pagar el precio, porque en el precio se encuentra la disciplina. Y además de nuestra preferencia, Dios nos dará algo más. Diría Dios a Jacob, ¿tú amas a Raquel? Muy bien, te la daré. Pero tendrás que pagar el precio, un precio alto de 14 años. Y te añadiré algo más. Y esa añadidura será algo según mi voluntad. Aquí hay que entender que según la voluntad de Dios, Raquel no era la esposa de Jacob. Ella era la esposa según la preferencia de Jacob, según su predilección. La esposa según la voluntad de Dios no era Raquel, sino Lea. ¿Por qué podemos decir esto? Debido a que en el capítulo 49 vemos que Abraham y Sara fueron sepultados en una cueva hermosa, en la cueva de Macpela. También Isaac y Rebeca fueron sepultados allí. Y finalmente la que fue sepultada allí no fue Raquel, sino Lea. Dios es consistente. A los ojos de Dios existe solo un esposo para una sola esposa. ¿Y quién de sus 4 mujeres fue la verdadera esposa de Jacob? No fue Raquel, sino Lea. Dios es consistente. Pueda que nosotros reconozcamos a Raquel como su esposa, pero Dios dijo, no, ella no era tu esposa, sino que era tu preferencia. Te permito tener tu preferencia, pero te daré muchas lecciones, y además de ello, te daré por añadidura la que es tu verdadera esposa. Dios es soberano. Nosotros sí podemos escoger según nuestra preferencia. Hay algunos que enseñan acerca de esto y dicen que Dios nunca le permitirá tener su preferencia. Pero yo no creo en estas enseñanzas. Más bien, Dios sí nos permitirá tener nuestra predilección. Pero miren, si tenemos nuestra preferencia, obtendremos mucha transformación. Primeramente, tendremos que elaborar 14 años. ¿Quiere su preferencia? Pues bien,
prepárese a trabajar 14 años. Señor Jesús, no hay duda de que hay una verdadera luz en esta sección. En el contraste de lo que Dios escogió para Jacob y la preferencia de Jacob. ¿Podría usted comentar acerca del hecho que Dios sí nos permite tener nuestra propia preferencia, pero luego esto llega a ser un gran factor que Dios usa para nuestra transformación? Sí, ya hemos visto que Dios le permitió a Jacob tener su preferencia, la cual fue Raquel. Sin embargo, la intención de Dios era que Lea fuera su esposa. Esto es realmente una situación complicada, pero lo encontramos en la Biblia y nos muestra muchas lecciones referente a la disciplina de Dios con el hombre y el propósito de Dios con el hombre. Por tanto, no podemos decir, aunque algunos lo digan, que Dios nunca nos da nuestra preferencia. Dios sí nos da nuestra preferencia, pero al final Él tiene la manera de arreglar las cosas para cumplir su propósito. Jacob prefería a Raquel, pero la intención de Dios era que Lea fuera su esposa. Entonces Dios le añadió algo, y de nuestra propia experiencia podemos decir que sí obtenemos nuestras preferencias, pero para que Dios lleve a cabo su propósito y su preferencia, vemos que Él tiene que hacer muchos arreglos, y nosotros sufrimos mucho. Al experimentar esta disciplina, nuestro ser se abre a Dios, y Él se forja en nosotros para transformarnos. Todo es para que Dios haga lo que Él mismo quiere hacer. Necesitamos recordar que la razón por la cual estamos en esta tierra es para el propósito de Dios, para la expresión de Dios y para que Dios tenga el cumplimiento de su economía. Dios nos permite tener lo que nos agrada, pero junto con ello recibimos disciplina y transformación. Bueno, nos queda por delante una conclusión maravillosa. Continuamos con el hermano Lee para la conclusión de este estudio vida. Not only this, No solo esto, you read, my goodness, the two wives. cuando lean este pasaje, veremos que las dos esposas competían entre sí para tener hijos de él. Ese fue un verdadero horno para Jacob. Él estaba en un horno ardiente. We have a proverb, Nosotros tenemos un proverbio que dice, just like an ant on the hot oven. como una hormiga en el horno caliente. Little ant on the hot oven. ¿Se imaginan una hormiga viva en el horno ardiente? Don't you have such a proverb? ¿No tienen ustedes tal proverbio? Listen to this. Not only the two daughters. Escuchen, Jacob no solo tuvo el regalo de las dos hijas de Labán, sino que también recibió las dos criadas. 2 hijas más 2 criadas son 4 las que jugaban con este Jacobito. Todo esto fue debido a la preferencia de Jacob. Las complicaciones surgieron debido a su predilección. Esa fue la causa. Pero, después de todo, tenemos que alabar a Dios, porque Él es soberano. Al leer esta historia, debemos adorar a Dios. Dios realmente es soberano. Dios es justo y tiene un propósito. Jacob amaba a Raquel y no amaba a Lea. Sin embargo, Dios le dio a Lea un hijo, luego otro y otro y otro hijo. Muchos hijos. Los que Dios le dio a esta esposa. Léanlo, uno tras otro. Lea fue odiada, sin embargo fue favorecida a los ojos de Dios. Dios le dio los hijos a ella. Luego, miren, Raquel dijo, yo no puedo tener hijos, pero tengo una sierva. Ella hará algo por mí. De manera que fue Raquel la primera que le propuso a Jacob darle su sierva. Y así lo hizo. Dios fue soberano en este asunto. Sí, Dios le dio 2 hijos. 2 hijos fueron dados a la sierva de Raquel, Bilha. Pero, miren, cuando Lea vio esto, dijo, si tú le puedes dar tu sierva a él, ¿por qué no yo? Yo también lo haré. Ya pueden ver las complicaciones aquí. Luego, Lea le dio su sierva a Jacob.
Y Dios, soberanamente, permitió que ella tuviera otros 2 hijos. Hasta ese entonces, Raquel no tenía hijos. Después de 8 años, nació José. José significa añadir. Significa que Raquel dijo, quiero que Dios me dé otro hijo. Dios me añadirá otro hijo a mí. Y este deseo fue cumplido 6 años después, cuando Benjamín nació. Ahora, ustedes deben saber la manera en que nació Benjamín. Este nacimiento fue un parto difícil que le costó la vida a su madre. En otras palabras, Raquel dio a luz al segundo hijo mientras se moría. Se dan cuenta que todas estas experiencias eran cuchillos que despedazaban a este hombre, lo cortaban. Él amaba a Raquel y a sus 2 hijos, José y Benjamín, pero él perdió a su amada esposa. ¿Ven esto? Dios nunca le permitió a Jacob que tuviera a su amada esposa y al mismo tiempo todos sus hijos queridos. Al entrar más en esta historia, más nos damos cuenta que esta también es nuestra historia. Este es mi relato. El relato a los ojos de Dios acerca de todos nosotros es exactamente el mismo que el relato de Jacob. Nosotros ahora somos los Jacobs y estamos bajo las manos de Dios. Él nunca está equivocado. Ahora Él está soberanamente llevando a cabo su obra de transformación. Hay que agradecerle por su mano y su obra de transformación. Y todos estamos bajo esta obra. No importa cuáles sean nuestras situaciones, ambiente o circunstancias, debemos darnos cuenta que todos estamos bajo su mano transformadora. Gloria al Señor. Este relato nos consuela. El saber que todas nuestras situaciones, aunque sean complicadas, están bajo la mano soberana de Dios con el propósito de que seamos transformados. Sí, esto nos da un gran consuelo. Creo que todos los que hemos estado bajo la mano, la gracia y la disciplina de Dios, somos muy consolados al saber que el Señor tiene una manera de llevar a cabo su propósito eterno y que todas nuestras situaciones complicadas están bajo su mano soberana. Personalmente puedo decir que han habido muchas complicaciones en mi vida cristiana, pero estoy consolado y alentado al saber que Dios está haciendo todas las cosas con un propósito. En Romanos 8, 28 y 29 dice, y sabemos que a los que aman a Dios, todas las cosas cooperan para bien, esto es, a los que conforme a su propósito son llamados. Porque a los que antes conoció, también los predestinó para que fuesen hechos conforme a la imagen de su Hijo. Entonces nuestra meta principal no es nuestro consuelo, sino el propósito de Dios. Agradecemos al Señor su visita en este día, hermano. Realmente disfrutamos mucho sus comentarios. Gracias por haberme invitado nuevamente. Queremos presentarles un libro de Watchman Nee titulado Preguntas sobre el Evangelio. Watchman Nee escribió este libro en 1934 con unas 50 preguntas comunes concerniente al Evangelio. En las respuestas que nos brinda, él suministra una base muy útil para que presentemos las verdades de tal forma que impartamos vida a los creyentes. Debido a que en nuestra defensa y confirmación del Evangelio es necesario responder con exactitud a cualquiera que nos pregunte por la esperanza que hay en nosotros, Watchman Nee escribió este libro titulado Preguntas sobre el Evangelio. Estas interrogantes y sus respuestas incluyen temas como la justicia, el perdón, la salvación y el pecado. Son particularmente interesantes las explicaciones que Watchman Nee da a los pasajes bíblicos relacionados con la ley, la gracia, la sangre de Cristo y la obra redentora de Cristo.
Este libro, Preguntas sobre el Evangelio, sirve de gran utilidad para que los creyentes se equipen de la verdad y puedan impartirla a quienes buscan al Señor. Acuérdese, este libro se titula Preguntas sobre el Evangelio, escrito por Watchman Nee y publicado por LSM de California. Queremos animarlos a que visiten nuestra página de internet, libroslsm.com. Allí encontrarán los libros impresos del ministerio de Watchman Nee y Witness Lee, la Santa Biblia versión recobro con sus notas explicativas, y también encontrarán folletos, himnos, varias publicaciones periódicas y libros en formato electrónico. Por favor, visiten nuestra página de internet, libroslsm.com. Una vez más, libroslsm.com. Quisiera recomendarles el Estudio Vida de Génesis. El Estudio Vida de Génesis fue una serie de mensajes que el hermano Lee dio, y él nos abría el libro de Génesis mensaje tras mensaje y siempre nos dejaba sorprendidos. Era algo muy increíble lo que el hermano podía hacer y sacar de la palabra de Dios a través de los mensajes de Estudio Vida de Génesis. Y son mensajes tan preciosos, tan llenos de revelación, tan llenos de luz, que de verdad se los recomendamos a todos aquellos que están interesados en profundizar en las cosas de la Biblia. Este juego de 7 libros es el Estudio Vida de Génesis, y es un estudio muy profundo y muy detallado del libro de Génesis desde el punto de vista de la experiencia. Va a ser de mucha ayuda en su vida espiritual para poder conocer lo que el Señor está haciendo paso a paso en nuestra experiencia, a través de la experiencia de los patriarcas. Este juego de libros es el Estudio Vida de Génesis, juego de 7 tomos que están disponibles ahora a través de su librería cristiana, o puede llamarnos al 1-800-810-1149. 1-800-810-1149. Esperamos su llamada para poder darle la información de cómo obtener el Estudio Vida de Génesis por Witness Lee. Si desean, pueden comunicarse con nosotros enviándonos un correo electrónico a estudiovida@lsm.org. Una vez más, estudiovida@lsm.org. Pueden escribirnos sus comentarios a Casilla Postal 2121, Anaheim, California 92814. Casilla Postal 2121, Anaheim, California 92814.